Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. A través de sus páginas podremos ir encontrando historias de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde podremos descubrir a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Podrás conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica, los Invencibles de América. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿debería el gobierno intervenir la Generalitat de Cataluña ante la oleada de violencia que se ha desatado? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40, y si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que el proceso separatista se ha visto inundado por esta oleada de violencia, lo cual ha generado incluso el caos y fisuras entre los propios actores y entre los propios independentistas. El anuncio que hizo ayer Quim Torra en el Parlamento de Cataluña, anunciando que sacará de nuevo las urnas para celebrar un referéndum de autodeterminación, parece haber pillado por sorpresa a los demás. El propio Torra, hoy mismo, en una entrevista en TV3, decía que era solo una propuesta a los demás. Jo el que avui he fet ha estat llançar una proposta, però aquesta proposta l'haurem de debatre amb tota la resta de partits i d'entitats que participen en aquest acord nacional. Pero desde Esquerra Republicana parece que empiezan a distanciarse un poco de ese delirio separatista que está inundando a Junts per Catalunya. Joan Tardà ha dicho que él es partidario de sacar las urnas, pero no para un referéndum, sino para hacer elecciones en Cataluña. En Twitter ha dicho, convocar elecciones lo antes posible para generar un gobierno que represente a mayorías más amplias y un parlamento con mayores consensos comprometido con la amnistía. Bueno, la verdad es que desde el Partido Popular ha sido Pablo Casado quien ante esta situación ha pedido la inmediata aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Nosotros hemos planteado desde hace días que hay que activar de forma urgente la Ley de Seguridad Nacional para evitar que a un cuerpo armado de 16.000 efectivos como los Mossos d'Esquadra tengan como máximo responsable a Quim Torra, a la misma persona que está alentando la desobediencia y pidiendo a todos los catalanes independentistas que salgan a la calle a defender el mal llamado derecho de autodeterminación. Y eso es lo que nosotros les estamos preguntando a ustedes. ¿Debe el gobierno intervenir, la Generalitat de Cataluña? Pueden votar en nuestra encuesta. Os había interrumpido antes cuando estabais enfervorizados con el debate para añadir un elemento más, el de Quim Torra, con este nuevo proceso de convocar nuevamente un referéndum de autodeterminación. Bueno, al final, dentro de la cortina de humo que quiere vestir su incapacidad de gestión, pues es normal que intente seguir en el alambre, ¿no? Esto es un artista en el alambre, este señor, ¿no? El problema es que nosotros lo tenemos fácil, y creedme, fácil, en convencer y en enamorar incluso a los nacionalistas catalanes, que se sienten catalanes antes que españoles, porque han tenido una clase política que ha robado a las puertas. Y tenemos muy fácil enamorarles con otro modelo de gestión y enamorarles con un proyecto, y no lo estamos haciendo. Hagamos autocrítica. En vez de tanta intervención y tanta... Realmente, y en respuesta un poco a Lucio antes, el sindicato Jupol mayoritario de la Policía Nacional ha defendido el dispositivo de coordinación con los Mossos d'Esquadra. O sea, es que la Policía Nacional está diciendo que se han coordinado. Sí, será Pablo Casado ayer estará hablamos diciendo, con el portavoz de Jupol en este programa, correcto, y nos confirmó que la coordinación con los Mossos d'Esquadra estaba siendo exquisita. Si una cosa no quita la otra. Sí, esto me pero parece que que no hay nadie lo está discutiendo. Absolutamente. Yo creo que no hay que esperar informes de la Guardia Civil, pero bueno, si los queremos esperar, estupendo. Y si hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para quitar a un señor de jefe de los Mossos, yo tampoco lo entiendo. Si los Mossos están funcionando bien, a lo mejor habrá que tomar alguna medida con ese señor en particular. ¿Cómo cuál? Pues yo la verdad es que soy ingeniero de caminos, yo bueno, no sé, pues claro, vosotros sois abogados, claro, y a lo mejor hay cosas que se pueden plantear como la inhabilitación, me planteo, que a lo mejor a un cargo público le puedes inhabilitar por ciertas actitudes, o por ciertas inacciones, o por el apreteu, que me parece tremendo. Pero si es pues que oye, una inhabilitación con cautelares se puede plantear, vosotros que sois juristas, podría, no, pero pues plantéese, porque es un señor, el problema es un señor. No. Al presidente de la Generalidad no se le puede plantear una medida cautelar de ese tipo, es decir, tenía que cometer un delito, pero si es que absolutamente flagrante. Pero si es que lo está cometiendo. Lo lógico es lo que está diciendo Casado, aplicar
la Ley de Seguridad Nacional, que para eso está, y por supuesto para suplantar, para sustituir, para cesar a la más alta magistratura de una comunidad autónoma que se está saliendo de la ley, que está violando la ley, existe el artículo 155. ¿Por qué le tienes tanto miedo al artículo 155? Cuando además, a mí particularmente, te lo digo con respeto, pero tus propuestas a mí me suenan a poesía. De verdad, para mí es poesía, de la buena, si quieres, pero, sí, pero es poesía, o sea, si quieres, al díselo a las 50 familias de los 50 puestos de trabajo que hemos creado en Escatrón gracias a un parque solar fotovoltaico. 50 familias en Escatrón, Zaragoza, que es tu tierra, donde hay una égira hacia la ciudad, hacia la capital, Zaragoza. Es una solución para España vacía. Yo que como empresario aproveches cualquier espacio público para vender tu producto me parece estupendo, pero eso es una cosa, y otra cosa es que lo que tú hayas hecho en mi tierra, que yo te agradezco, también hago yo cosas en la tuya, por cierto, pero no tiene nada que ver con el problema catalán, no tiene nada que ver. Tiene mérito, ¿eh? Plantear el conflicto catalán y vender placas fotovoltaicas como solución al conflicto. Tiene mérito. Claro, economía verde, que dices, pero bueno, ¿pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Que si dijeras, y además tenemos que cambiar el modelo productivo, no solamente en España, o no solamente en Cataluña, sino en España, y si estuviéramos al frente de la Generalidad, en vez de dedicarnos a lo que se han dedicado todos estos sátrapas, pues aplicaríamos y haremos una política que también redunde en beneficio del medio ambiente, etcétera, etcétera, pues me parece perfecto, pero que el problema catalán no tiene nada que ver con la economía verde. El problema catalán, que es que eso, de verdad, mira, hay veces pero tú de verdad lo crees, que tiene que ver esto con la economía. Los nacionalistas por alusiones, a ver, un problema muy serio de soberanía. Por alusiones. La pregunta es directa y concreta, a ver si hay una respuesta también concreta y directa. Yo soy breve. No solamente basta con educación y comunicación. Yo estoy harto de oírlo. Esto no lo resolvemos solo con una nueva ley de educación y con comunicación y echándole 50 años adoctrinando a los jóvenes catalanes. No, necesitamos enamorar a la gente. Y enamorar consiste en convencer del absurdo de los nacionalismos. Desde el Partido por un Mundo Más Justo abogamos por la economía verde porque es global, porque las placas fotovoltaicas de los señores chinos nos han beneficiado, nos traen una energía más barata, más limpia y que crea más empleo que el campo, que en España, en el campo, la gente se va del campo porque no hay empleo. Entonces, eso es parte de la solución. Mi única, solamente termino, la solución la traes de Marte. Lorenzo, termino solamente una única cosa, que no es un paquete de medidas que se base únicamente en educación y comunicación, es que hay que hacer muchas más cosas y, desde luego, empezar por la economía. Para que no me saquen la tarjeta roja. Venga, a ver. Lo que está haciendo el señor Torra sabe que es absolutamente ilegal. Ya fuera del enamoramiento, no enamoramiento. Existen sentencias del Tribunal Constitucional, la 103 del 2008, la 42 del 2014, la 39-32 del 2015, y él sabe que solamente se puede llegar a ese cambio que él pretende por vía de referéndum de revisión constitucional. Es que solamente es esto, todo lo demás es muy bonito. Pero tenemos la ley, tenemos las sentencias y tenemos los argumentos. ¿Qué más necesitamos? Si es que es la aplicación de los mismos. Gracias por no sacarme la tarjeta roja. No, gracias a ustedes por respetar las normas del juego. Bueno, pues Fernando lo acaba de comentar, absolutamente de una forma magistral. Contestando a esta pregunta, porque no la hemos contestado, yo quiero decir que enlazando también al comentario que hice al principio, a la exposición que hice al principio, la división del separatismo en este momento, pues la clave de esta separación es el señor Torra, que está lanzando un discurso anticonstitucional, tal y como ha dicho muy bien Fernando, pero sobre todo en contra del posicionamiento de Ezquerra. Es que Ezquerra no está posicionándose a favor de la autodeterminación en este momento. Ezquerra tiene otro plan y entonces, en este sentido, el señor Torra es el elemento distorsionador ahora mismo de un plan común que no tienen los nacionalistas catalanes. Tiene Ezquerra y el PSOE, vuelvo a repetirlo, con el maestro de ceremonia y con el diseñador de esta estrategia, que es el PSC, que por otra parte acaba de demostrar que, bueno, ya sabemos que es un partido independentista a veces y otras veces constitucionalista, depende
depende de cada momento, pero recordemos que hoy o ayer el señor Iceta ha pedido la dimisión de Torra, y hace una semana no apoyó la moción de censura de Ciudadanos, incluso anteriormente, que esa moción de censura también la intentó interponer el PP, tampoco la apoyó. Por tanto, repito, ahora mismo hay... Una demostración máxima de coherencia. Exactamente, de coherencia. Pero repito, y ya termino, en este momento, contestando a la pregunta de Javier, la distorsión que hay ahora mismo para que haya un plan común de los nacionalistas es Torra y su discurso a favor de la violencia, a favor de la autodeterminación y en contra del planteamiento de Ezquerra, que quiere una independencia pacífica y de aquí pues a 10 o 15 años, tal y como diseñó Iceta. Esta es la raíz de los problemas que están teniendo ahora mismo entre Ezquerra y el señor Torra, que por otra parte creo que está sujeto también pues a las directrices que está marcando Puigdemont. Pero también recordemos que JxCat pues ha criticado también algunas decisiones algunos mensajes que está lanzando Torra. Por tanto, yo creo que es Torra a nivel personal el que se está saliendo de este guión al que me he referido antes. Para mí el factor distorsionador va a ser más Sánchez que otra cosa. ¿Por qué? Totalmente. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dices, Lucio. El derecho de autodeterminación es un derecho, por supuesto, inexistente en el Estado español, pero en el que creen fielmente tanto la Esquerra como Puigdemont y todos los demás. Es decir, lo único que ahora mismo, en este momento, tienen una estrategia diferente, pero por supuesto que creen en el derecho de autodeterminación. Si no creyesen en el derecho de autodeterminación, no serían nacionalistas. Sí, que ahora no quieren... Entonces, tiene una estrategia distinta. Tú dices, el elemento distorsionador está siendo Torra porque se les ha colado por el medio y con la financiación de la Generalidad, pues está provocando lo que está provocando. De acuerdo. Y remontémonos por un momento a la época de hace 2 octubres, es decir, la época de las banderas, cuando tras el discurso del rey, que en buena medida se ha dicho que pudo llegar a salvar a la nación española. Hace 2 octubres fue el referéndum ilegal y la proclamación. Sí, y después, sí, por supuesto, y después el discurso correcto, del rey. Sí, hace 2 octubres fue el 1 de octubre en el que se produjo ese referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia, que fue cauterizada en pocos minutos. Exactamente, no he dicho otra cosa. Sí. Vale. Y entonces, pero se produce el discurso del rey, y entonces digamos que agita a la nación. Se produce, si recordáis, un vuelco en 2 o 3 meses, quizá menos, en las encuestas electorales, que pasa, vamos a decir, el bloque de la derecha, del centro derecha, de estar perdiendo, a llegar, insisto, en las encuestas, a tener 190 escaños, en las encuestas, en la opinión. Bien, ¿qué había ocurrido? Casi lo mismo que está pasando ahora. El factor distorsionador, porque es que yo sigo pensando que si esto dura 2 o 3 semanas más, puede haber un vuelco en el resultado electoral. Un vuelco es un vuelco, un vuelco. ¿Cuál es el factor distorsionador de todo esto? Que el señor Sánchez, que está allí solo para una cosa, para permanecer, este es un fiel discípulo, aunque no lo conozca, de Spinoza. Es lo famoso de Spinoza, que era la perseverancia en el ser, ¿no? Pues eso está para perseverar, no en su ser, sino en su estar, ¿no? Porque ser es poco. Estar sí, pero ser es muy poco. Bueno, pues eso es lo que pretende. ¿Y a qué voy? Que puede haber un giro total y podemos ver, yo no sé hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez. A un 155, sin ninguna duda, si esto se alarga. Y por lo tanto ese vuelco a lo mejor no se produce, pero porque el factor distorsionador, a mi modo de ver, no va a ser tanto Torra, que lo pudo ser, sino el importante va a ser el señor Sánchez, que no se cortará un pelo, porque lo estamos oyendo en los medios de comunicación últimamente, y es verdad, tendrá poco talento, tendrá poca ciencia, pero tiene arrojo, ¿no? Y si cree... ¿Tiene arrojo y tiene Iván Redondo?
Y tiene, bueno, pero lo de Iván Que Redondo... le asesora, al parecer, sí, pero ya acertadamente. ves que Redondo le está saliendo el plan, Sí, a Iván. sí, pero hasta la fecha, siempre todos los consejos que le he dado le han funcionado de maravilla. Incluso no haciendo nada en el gobierno, subían las encuestas. Sí. Ahora que está bajando, es haciéndote caso a ti, seguramente aplicará el 155, ganará las elecciones, y si necesita todavía el apoyo de los nacionalistas, les prometerá, os quito el 155 si me das la investidura. No te quepa ninguna duda. Y le sale Redondo. No te quepa ninguna duda. Como Sí, Iván. es así. Sí. Otra cosa es que esté llegando a tiempo y que las encuestas, porque bueno, la sociedad española, digamos que pendula, pero no hasta el punto de en una semana. En una semana lo consiguió Zapatero, Bueno, ya sabemos cómo. Aún no ha debido a empezado qué, la mejor campaña dicho, electoral. ¿no? Va a ser una campaña corta, pero suficiente. Bueno, ¿tú crees que no ha empezado la campaña electoral? No, estamos en pre-campaña. Bueno. Por mucho que algunos partidos vengan aquí a pedir el voto. Son líneas O demasiado. llevamos 4 años de campaña, Son líneas demasiado difusas. de ingobierno Bueno. o desgobierno. Sí, bueno, en relación a lo que tú acabas de comentar, sí, tienes razón. Ya lo he dicho antes, que en este caso que tú expones, en este supuesto caso, es decir, si la violencia se mantiene durante un tiempo y es imposible frenarla, pues, bueno, que es imposible, no, que no quieren frenarla, pues en este caso sí que yo creo que el PSOE se arriesgaría a tomar medidas, porque, tal y como tú bien dices, sería perjudicial. Si ahora os vais para a dar él. la razón en todo, retiro la tarjeta que os enseñaba antes y os Pero- volvéis a pegar, que era pero más divertido. no, quería ¿eh? decir que... De verdad, os habéis Quería quedado decir todos. que sí, Nos has asustado. sí le podía salir mal a Iván Redondo sus previsiones, puesto que hay dos factores fundamentales. Primero, la economía, que estoy seguro que si las elecciones en lugar del 10 de noviembre fueran 3 o 4 meses más tarde, en este caso, en este supuesto caso, le pasaría factura seguro a Sánchez. No sé si dará tiempo dentro de unos días, porque la economía se le está desacelerando, pero evidentemente no al ritmo suficiente para que le pase pues una factura importante a nivel electoral. Pero el otro asunto es que me gustaría decir que, según las encuestas, tiene dificultad para, si se mantienen hasta ahora tal y como están, tendrá dificultad para pactar incluso con RC, porque aquellos que dicen que Sí. a causa de la sentencia RC no va a pactar con el PSOE, yo no estoy de acuerdo. La sentencia está pactada y está descontada. Por tanto, si Sánchez tuviera que pactar con RC, lo haría, porque así está también en el guión. Pero según las encuestas, en este momento, si se mantienen tal como están, pues no hay posibles pactos, solo el PP con el PSOE, en el caso que el PP quisiera. Pero es el único pacto posible a día de hoy, según todas las encuestas que han salido últimamente. A raíz de lo que tú dices, Lorenzo, pues eso es lo que me gustaría comentar complementariamente. Yo, perdonadme, pero no entiendo nada. O sea, parece que el abogado soy yo y los ingenieros de camino sois vosotros. O sea, ¿realmente en España se puede legislar para un individuo? Creo que no, ¿no? No puedes hacer una ley a medida de una empresa o de un individuo. No, ¿Por qué nadie está ha dicho- diciendo el nadie ha señor dicho eso. Casado, disculpadme, ¿por qué está diciendo el señor Casado aplicar toda una ley de seguridad nacional? Porque hay un individuo que dice una cosa y hace es otra. una institución, No, perdonadme. es una institución. Solamente quiero decir, la institución son los Mossos de Escuadra y están funcionando. El señor Torra, que es el jefe de los Mossos, no hay que cesarlo, como dice el señor Casado, por ser jefe de los Mossos y aplicando la ley de seguridad nacional a un solo individuo. Perdone usted. Pero eso es habitual en Hágalo. España, lo han hecho con Franco. Han cogido la ley de memoria histórica y como no era aplicable el caso de Franco, la han llevado al Supremo y hay una sentencia entera solo para un Javier, no en individuo, este caso, para retirar los restos de Franco. Es lo que han en hecho, el caso ¿no? que está diciendo Fernando. Ahora se puede hacer otra vez exactamente lo mismo, ¿no? Pero no en el caso que está diciendo Fernando, no es porque se llame, no es porque tenga ese DNI, sino porque está desempeñando un cargo público que además tiene una relevancia absoluta. Entonces, cuando Casado dice eso, y sobre todo la ley a la que se refiere, se está refiriendo para, digamos, defender el papel o, llámalo, vamos a decir, defender de una institución. No se está refiriendo, vamos a cesar a un individuo, no, vamos a cesar a un individuo que está utilizando, Es que la mal utilizando Generalitat es una España institución también. para hacer pues unas determinadas cuestiones. Entonces no es una ley hecha para un Claro. individuo, es una ley hecha para las instituciones. Igual que el 155. El 155 se para las- aplica cuando se desmanda, permíteme la expresión, no un tipo, sino una comunidad Cuando autónoma. se gestiona mal una Obviamente las comunidad autónoma. instituciones, 116. las instituciones siempre están regidas por seres humanos, pero
salvo que, no sé, pero tú es que quieras nos plantear otra olvidamos cosa, que la pero- Generalitat, el Parlamento, la autonomía, los municipios, hasta las concejalías mínimas son España. ¿Pero quién se ha olvidado? No, Yo me he no, es olvidado. que estos individuos que se creen que por su cuenta y riesgo pueden tomar la autodeterminación no se dan cuenta que eso es España, que también puede existir además otro delito de malversación, que por cierto la sentencia del Tribunal Supremo también la recoge y Puigdemont también va a ser condenado por malversación. Es que eso es España, porque es el dinero de los españoles, es nuestra libertad y es nuestra historia y es nuestro pueblo también. Entonces, claro, lo que aquí tenemos que defender, por eso yo entiendo que todo separatismo es un crimen. Por eso lo entiendo así, y lo digo sin ningún tipo de alaraca, porque en el fondo lo que nos están pervirtiendo son nuestros derechos y libertades fundamentales. Y para mí, la Generalitat, como Ada Colau, es España, lo quiera o no. Eso no es exacto, pero no viene al caso ahora. ¿no? ¿Por qué no es exacto? La expresión, porque puede haber separatismo sin que haya Es un crimen contra la nación. No, Bueno. porque para empezar, por ejemplo, perdona, en 10 segundos, Escocia. El referéndum de Escocia, que fue un reino reconocido Bueno, pero de autodeterminación. diferente. No, pero bueno, pues por Es eso digo que diferente sí, el tema. que es absolutamente inexacto lo que has dicho. No, pero No, que es pero ahí diferente. te puedo dar la razón a Fernando, es muy diferente. Es muy diferente. Escocia está unido al Reino Unido por la Union Act de 1800, claro, exactamente. pues que claro. nada tiene que ver con el separatismo, Pero claro, es en todo caso revocación de un acuerdo de unión. Sería separarse del Reino Unido, Sí, absolutamente. Ahí al estáis que equivocados se los dos. unió voluntariamente. Claro, pues Es por que eso no, tengo la el razón yo. mismo No, argumento lo en emplean los- España no se ha producido Pero una es que unión ese de países que ahora se quieren argumento lo separar. emplean Es un único país que se va a romper. Vamos a ver, solo un segundito. Y el Yo Quebec no también. he A ver. dicho, yo no he dicho que Cataluña, y Javier, tú sabes que llevo 10 años, porque me has invitado desde hace 10 años a distintas televisiones y sigo defendiendo exactamente lo que Espero voy a seguir decir. otros 10 años invitándote, a ver qué dices. Me alegro en el alma. Te lo agradezco de antemano. Que Cataluña tenga algún tipo de derecho de autodeterminación. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que todo separatismo, sin decir nada más, no es un crimen. No lo es. Porque si Escocia se separase Claro. a través de un referéndum completamente legal Tienes toda la razón, Lorenzo. del Reino Unido, Quizá no sería una ilegalidad. El malentendido de esta discusión viene a que la palabra separatismo, que Claro, viene de separar, claro. sería de aplicación en la separación de Claro, Escocia. por eso he dicho Pero que no era es una aplicable, inexactitud. no es aplicable el separatismo contenido ilegal, político de la palabra el separatismo, separatismo puesto que ilegal- la separación de Escocia sería legal. El separatismo Por lo ilegal tanto, todo separatismo es no un crimen un contra el crimen. Estado. El separatismo, rectifico, el separatismo ilegal es un crimen contra el Estado. Inexactitud. Bueno, vamos a exactitudes más concretas. ¿Qué es lo que ustedes quieran opinar? Pues les estamos preguntando esta noche. ¿Creen que el Gobierno debería intervenir la Generalitat de Cataluña? Ya saben que intervenir puede hacerse mediante el artículo 155 o aplicando la Ley de Seguridad Nacional o del modo en que se considere oportuno. ¿Debe intervenir el Gobierno de la Generalitat ante la ola de violencia que estamos viviendo en Cataluña? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y vamos a acabar de completar todo este análisis de los separatistas catalanes diciéndoles que Pablo Iglesias ha decidido abrazar a los proetarras justamente para criticar la sentencia de los separatistas. La verdad es que Dios los cría y ellos se juntan. Ahora nos volvemos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te ayudamos a conseguirlo en solo 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora mismo al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le reiteramos la pregunta que les estamos haciendo esta noche. ¿Debería el Gobierno intervenir la Generalitat de Cataluña ante la ola de violencia desatada? Si creen que no, 905 80 81 40. Y si creen que sí, 905 80 81 41. Y completamos el asunto. Pablo Iglesias ha decidido aliarse con los proetarras justamente para denunciar la condena del Supremo contra los sediciosos de Cataluña. Podemos, PNV y EH Bildu caminarán juntos contra la sentencia en una marcha convocada para mañana en San Sebastián. Las tres formaciones han confirmado su presencia en la convocatoria que ha realizado el movimiento en favor del soberanismo Gure Eskudago. Está en nuestra mano para denunciar la enorme injusticia que suponen las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los sediciosos. En la marcha se espera la presencia del presidente del PNV, Antoni Ortúzar, quien ya se mostró crítico con esta sentencia y reclamó la puesta en libertad de los condenados. De igual manera, los líderes de la coalición EH Bildu, cuyo secretario general es Arnaldo Otegi, y que también acudirán a la capital guipuzcoana para manifestarse contra la condena. Es decir, que ahí lo ven. Dios les cría y ellos se juntan, evidentemente. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto al final el señor Iglesias tiene un proyecto para cada región, en cada sitio donde habla, con cada persona con quien está, lleva años haciendo esto y tiene un proyecto político distinto, ¿no? Déjame, Javier, que te diga que el Partido por un Mundo Más Justo, junto con Vox y PACMA, es el único que se presenta en las 52 provincias de España, en las 52 circunscripciones, con un único proyecto político en cada una de ellas. Es decir, que el resto de partidos, y en eso incluyo, por cierto, a Ciudadanos y al Partido Popular, que se han unido a Unión del Pueblo Navarro en Navarra, se presentan en coalición. Como partido político, el único que se presenta junto con Vox y con PACMA en toda España es el Partido por un Mundo Más Justo, con un mismo proyecto. Es difícil... Cuando dices que se presenta junto con Vox y con PACMA, entiendo que no en coalición. No, por supuesto que no. Vox, PACMA y Por un Mundo Más Justo, pero con un proyecto único, igual para las 52. Insisto, necesitamos líderes que tengan proyecto, que lideren un cambio y que sean capaces de llevarnos hacia algún lado, no que estén todo el día con la calculadora como el señor Iglesias o el señor Sánchez. Finalizado el mitin, ¿me opinas acerca de lo que te planteaba? Sí, básicamente lo que estoy diciendo. Al final, el señor Iglesias ahora está con la calculadora electoral y está viendo un hueco en el hueco que va a dejar Pedro Sánchez. Yo sí que pienso que Pedro Sánchez va a actuar duro. Le está robando muchos más votos esta posición blanda temporal. Al final, sus asesores le dirán que tiene que aplicar el 155 o similar, y yo creo que lo acabará haciendo. Y el señor Iglesias rápidamente va a tapar ese hueco. Y claro, ¿cómo lo tapa? Pues condenando la sentencia. Ahora dice que respeta la justicia, y ahora, ¿cómo puede decir el señor Iglesias que le parece injusta una sentencia de todo un Tribunal Supremo? Me parece tremendo. Pues muy sencillo, porque el señor Iglesias está a favor del derecho de autodeterminación. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos, que creemos que eso es una barbaridad, al menos desde el punto de vista jurídico, bueno, y político, claro, pues es intentar comentarlo todo lo que podamos para que todo el mundo lo sepa. Pero alguien que está a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos en abstracto, medida o derecho bueno, que es una locura. O sea, que primero no existe
prácticamente en ningún derecho doméstico, es decir, en ningún derecho nacional, y que cuando ha existido, obviamente ha existido para momentos puntuales, para ocasiones puntuales, como fue toda la época y el mundo poscolonial, etcétera, etcétera. Y si queda algún vestigio de ese derecho aplicable en algún momento, es precisamente todavía para la fase poscolonial, desde Naciones Unidas, no para nada más. Además es absolutamente clara y taxativa Naciones Unidas a ese respecto para lo que son los derechos constituidos y los países constituidos, ¿no? Por lo tanto, que yo creo que ahí está guardando coherencia. Desde el primer día dijo que estaba a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué ha hecho la Generalidad o qué hizo hace 2 octubres? Aplicar, por supuesto, que ilegalmente, constituyendo, por tanto, un golpe de Estado, pero aplicar el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y que Iglesias crea que por aplicar el derecho de autodeterminación de los pueblos no le pueden juzgar y mucho menos condenar, pues es coherente con el planteamiento de Iglesias. Ahora bien, el planteamiento de Iglesias yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a una nación como la española o a una nación prácticamente en cualquier lugar, es decir, el derecho de autodeterminación, que además es inaplicable, y con esto termino, es inaplicable dentro de Cataluña para los nacionalistas catalanes en su propio territorio. Es decir, cuando ese chico, yo lo nombro muchas veces, porque hay un vídeo en YouTube, del Valle de Arán, habla con la Rahola y le dice, utilizando exactamente sus mismos argumentos que el Valle de Arán se quiere independizar, la Rahola utilizó los argumentos que utilizamos los españoles para decirle que no, para que veáis hasta qué punto la autodeterminación y el nacionalismo es una locura. Eso quiere decir que el reduccionismo llevado a cualquier extremo se convierte en una tontería. Absurdo, claro. Pues eso, Sí, la sí. República Independiente de tu casa, Exacto, que decía el anuncio, ¿no? Exacto. Bueno, yo es que sobre Pablo Iglesias quería sacar los célebres tuits. No comparto las acciones que llevó a cabo Iñaki de Juana Chaos, pero su lucha era política. No merece ser insultado por la extrema derecha española. ETA hizo un gran trabajo político, pero acabó su turno. Ahora es la hora de Podemos. Todo esto que luego lo ha querido decir que eran bulos, que eran mentiras, esto eran tuits de él. Y además, su propia asociación Contrapoder, esta misma mañana me han pasado la foto, Ongi Etorri, Otegi, viva la lucha del pueblo, egun bat, herri bat. Yo, del señor Pablo Iglesias, lo único que puedo decir que es un miserable, es un canalla y no es más que chusma. En este país no necesitamos gente como él. Se junta con lo mejor de cada casa, por lo visto, ¿eh? Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Podemos es un partido de perfil independentista y desde su fundación está aliado tanto con los proetarras como con el PNV y también con los independentistas catalanes, porque ¿qué persigue Podemos? Pues el caos, es el único entorno en el que se puede mover, pues como se mueve el comunismo, aunque en otros países el comunismo no es como en España, el comunismo en otros países es nacional y tiene sentido de Estado, pero de una manera dictatorial, pero lo tiene. En España Podemos no. ¿Por qué digo esto? El PNV esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, ha comunicado al gobierno que si interviene Cataluña no le apoyaría tras el 10 de noviembre. Por tanto, también está en el mismo plan de ERC y del PSOE. Por tanto, todos estos partidos, independientemente de que Torra se haya desviado en la estrategia común, pero todos persiguen la independencia. Y Podemos no es que tenga una ideología independentista, yo creo que no tienen ideología más allá del comunismo y más allá de la lucha por el poder, pero sí que en España él concibe la llegada al poder vía independentismo, porque de otra manera es imposible. Igual que concibe la llegada al poder, pues con un país subvencionado y dependiente del Estado. Esta es la estrategia de Podemos desde su fundación. Por tanto, que a nadie le extrañe pues que se alíe con los proetarras, que se alíe con el PNV, que se alíe con los independentistas catalanes, porque evidentemente todos persiguen la ruptura del Estado. Y ya está.
Bueno, puedo seguir. No, si nadie más tiene nada más que añadir. Yo me niego a seguir hablando de este individuo, sobre todo cuando tenemos un proceso secesionista en el cual quiere formar parte, quiere ser también parte de ese proceso secesionista. Es que este individuo lo que está haciendo daño no es a la nación, vuelvo a repetir, es al propio individuo, a la nación española y a nuestras libertades fundamentales. Si por él fuera, no existiría nación, no existirían derechos y todos viviríamos en un gueto. Hay además, a mi modo de ver, hay una componente en Podemos rusoniana, que es de donde parte esta cuestión. Es decir, yo creo que tiene un hondo calado, aunque estemos completamente en desacuerdo, para empezar, porque si hay algún autor romántico que en este caso coincide con la misma doctrina del nacionalismo, es Rousseau, ¿no? Sí, y ellos parten de la base de que toda entidad con su democracia participativa, porque no es que venga del nacionalismo romántico, en este caso es del romanticismo de la voluntad popular, con la que yo estoy completamente en contra, dicho sea de paso, pero digamos que hunde sus raíces en esa cuestión, es decir, en que si tres personas, lo estoy exagerando casi llevando al absurdo, se juntan, pues como son soberanos, pues pueden decidir sobre cualquier cosa. Ya sabemos dónde nos llevó Rousseau también. Ya, por supuesto, dónde nos llevó Rousseau, exactamente. ¿Y dónde nos ha llevado? Porque ¿Dónde nos ha llevado? Rousseau, para empezar, toda la parte, no sé si viene al caso, pero toda la parte, yo diría, maléfica de la Revolución Francesa, toda la parte maléfica, precisamente, hunde sus raíces jacobinismo que existe hoy en día. Bueno, el jacobinismo, pero digamos que no de la parte que tiene que ver con la territorialidad, porque el jacobinismo era centralista, sí, era centralista, sino toda la parte que tiene que ver con la cuestión lo social, maléfico, y sobre todo con el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Y la sociedad es lo que lo corrompe, y por lo tanto es posible ex novo crear un hombre nuevo, que ese es, digamos, el gran error de la Revolución Francesa, comparativamente hablando con la Revolución Americana. Es un error la Revolución Francesa. Pero en todo caso, a mi modo de ver, la cuestión fundamental es que no es que se le haya ocurrido, no es una cuestión simplemente estratégica, es que Podemos cree realmente en los derechos participativos llevados al extremo incluso de cargarse un ordenamiento jurídico, ¿no? Y una nación que está, por supuesto, que subyace a ese ordenamiento y que además le da como entidad o como unidad política todo el carácter o toda su carta de naturaleza. Yo, si me permites bajar de la nube de Rousseau y demás... Bueno, tú te habías ido a Marte con... No, yo estaba hablando cada uno lo suyo, sí. Que no es un concepto naif, que genera empleo. Bueno. Don Lorenzo, lo que quiero decir es que yo no estoy muy de acuerdo con el análisis de Lucio. Yo creo que Podemos es sobre todo un partido populista. En Galicia se junta con las mareas, con la izquierda berchal en el País Vasco, y a cada uno le va diciendo lo que le conviene oír o lo que más le gusta oír, porque lo que en el fondo el populismo se basa en eso, en decirte lo que quieres oír. Insisto, nos faltan líderes dentro de los partidos que yo veo hoy en día en la palestra política, en página principal. Nosotros estaremos en segunda división, pero yo no veo líderes de verdad con proyecto, de verdad con ganas de cambiar las cosas y coger el toro por los cuernos. Les veo con la calculadora e intentando poner parches y sin un proyecto político que realmente sea disruptivo con lo que se está haciendo. Es todo continuista y cuando llegan al poder se quedan sentados y no hacen nada. Mira, por ejemplo, Partido Popular, Vox y Ciudadanos en Andalucía. La administración en Andalucía lleva un año paralizada. Entonces, si seguimos ayudando con faltas de proyecto político a nuestras comunidades autónomas, vamos a acabar teniendo el populismo a la vuelta de la esquina, con gente que te dice lo que quieres oír. ¿Ha trabajado con días cotizados? ¿Perdón? Ahora mismo, algún líder que esté en el Parlamento que haya trabajado con días cotizados, como nosotros que estamos aquí, que tenemos que pagar. Rivera 9 meses en la Caixa, lo único. Bueno, exacto. Totalmente de acuerdo. Sí. Quería decir que en cuanto a la crítica que están haciendo a la sentencia, tal y como has planteado en el tema, Javier, yo creo que basta ya de hipocresía y de cinismo. Tendrían que estar, de hecho lo están, celebrando esta sentencia, puesto que ha sido a medida. Ha sido a la baja. Exactamente. A la alza. Exactamente. Pero es que ahí está la paradoja de este asunto, ¿no? Fuera cual fuera la sentencia, a no ser que fuera absolutoria, iba a ser contestada por los nacionalistas y sus acólitos. Totalmente. Por mucho esfuerzo que hayan hecho, incluso forzando a la abogacía del Estado a rebajar de rebelión a sedición y ofrecer una a la baja, tampoco están contentos y se lía la que se lía. Pero volviendo al nihilismo de Pedro Sánchez, tanto da. Luego aplica una cosa u otra en función de lo que interese y aquí paz y después gloria. ¿No te parece? Correcto.
Hoy nos estamos dando todos la razón de una manera beatífica. Bueno, la hemos quitado unas cuantas veces. Sí, ¿eh? sí, pero de Yo eso hace rato. Bueno, yo creo que con Fernando prácticamente no he coincidido en nada, con todo el Don respeto. Antonio. No, Con Antonio, Fernando perdona, tampoco. Antonio, perdona. Pues te he llamado Fernando desde el principio, perdóname. No coincide ni en el nombre, o sea, fíjate. Me gustaría coincidir en esa Arcadia feliz, pero yo la que veo es la Arcadia real de los CDR, de los contenedores ardiendo, de mis impuestos que pago cada vez más, de mi trabajo que cada vez tengo que trabajarme para recibir menos y de las libertades individuales que yo no quiero ni siquiera ya para mí, sino para mis descendientes o para los hijos de mis hijos, si es que llego a tenerlo. Pero bueno, pero en el fondo lo que defiendo es al pueblo español y el derecho que tiene el pueblo español a la paz y a la libertad. Pues de momento mira lo que estamos teniendo, 4 días consecutivos, vamos a ver qué Claro. pasa esta noche en las calles de Barcelona, pero claro, daba la señora impresión Alcalá. de que no había ánimo en absoluto de poner fin a todos esos disturbios que tienen a Barcelona en llamas, ¿no? Exacto. Yo defiendo, por encima de todo, por eso soy liberal, los derechos individuales. O sea, yo defiendo al individuo. Lo que pasa es que soy plenamente consciente, y ahí es donde a lo mejor tú y yo discrepamos, que para defender en España los derechos individuales es absolutamente necesario defender la nación, porque la base de nuestros derechos y de nuestras libertades es la unidad política que se fue conformando con el paso del tiempo. El Estado es el individuo y el individuo es el Estado. Y eso en nuestra sociedad se llama España. Exacto. Y atacar a España o romper España, sin duda, es romper todo el acervo de derechos y de libertades que tantísimo esfuerzo, sangre, sudor, lágrimas, etcétera, etcétera, pues nos ha costado conquistar y que ha dado el resultado que ha dado. A veces bueno y a veces malo. Pero en todo caso es lo que tenemos y romper eso afectará o afectaría sin duda a nuestros derechos y libertades, que a mí personalmente es lo único que me interesa. Exactamente. ¿No? Bueno, la verdad es que estamos llegando al final de nuestro programa. Como saben, esta noche les hemos preguntado si en su opinión debería el gobierno de la nación, intervenir, la Generalitat de Cataluña, ante los disturbios que se están desatando. La verdad es que las votaciones han ido discurriendo y en estos momentos se ha quedado un 88% de los encuestados asegura que sí, que debería intervenir, frente a un 12% que dice que no. Los teléfonos permanecen abiertos por si ustedes quieren seguir votando a lo largo de toda la noche. Nos vamos. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Muchísimas gracias a ti, Javier, por invitarme. Ha sido un honor y un placer, como siempre te digo, pero es que es la realidad. Bueno, pues nada, me alegro. Espero seguir contando con su concurrencia. Don Antonio Sieira, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Espero que se lo haya pasado usted bien con nosotros. Me lo he pasado bien. Don Lorenzo Abadía, gracias por estar con nosotros un día Buenas más. noches. Y don Fernando Martínez Dalmau, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Algarra, y gracias por no sacarme la tarjeta roja. No, hombre, no, era absolutamente necesario. Ya sabe que esto es un territorio de libertad donde se pueden expresar Lo sé. todas las opiniones, puesto que no tenemos miedo justamente a eso, a la libertad, a lo que cada uno Los pueda he ido y expresar. gracias a Dios. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que esta noche les dejamos con la película Águila Negra. Un peliculón. Es de acción protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Resulta que un F-11 es derribado en el Mediterráneo y se desata toda una carrera entre la CIA y la KGB en operaciones de rescate para ver quién se hace con el contenido de ese avión, un láser capaz de detectar dispositivos. Tan complicada está la cosa que desde Estados Unidos no tienen más remedio que recurrir al mejor de sus comandos. ¿Saben quién? Águila Negra, nada menos que el propio Van Damme. Se pueden imaginar la peli, lo entretenida que puede estar. Que la disfruten, que pasen un buen fin de semana y nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables.